Voy a invitarle para que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versos 37 al 42. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versos 37 al 42. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice así: Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia de Dios y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar aquello. La nueva versión internacional me gusta mucho también, y voy a leerla rápidamente porque siento como que es más comprensible en cuanto a la terminología que se usa. Dice: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él, así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo de que está adentro, y así todo quedará limpio por ustedes. Para ustedes, ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Deberían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Una hermosa reflexión sobre qué hacemos nosotros, qué hacemos realmente de corazón y cuál es nuestro enfoque cuando pensamos precisamente en cumplir con la justicia de Dios. Hoy, hace 8 días, hablamos acerca del pasaje que está en el mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 11, versos 34 al 36, que nos enseña acerca de que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Y decíamos también que nuestros ojos permiten que todo tipo de información entre a nosotros. Información mala, información de calidad, basura, chatarra, todo eso entra a nuestro cuerpo a través de los ojos. Cuando digo que entra a nuestro cuerpo, entiéndase a nuestra mente, a nuestra alma y por supuesto a nuestro corazón. Y también dijimos que dependiendo de qué clase de información permitamos entrar a nuestro cuerpo, repito, a través de los ojos, podríamos estar dejando entrar luz o oscuridad. No estoy hablando de alimento físico, de alimento, comida, no estoy hablando de lo que nosotros ingerimos por la boca, estoy hablando de lo que nosotros ingerimos a través de los ojos. Suena raro, ¿verdad? Pero recibimos a través de los ojos, y en realidad sí, eso es algo que entra por nuestros ojos, recibimos por los ojos y entra a nuestra mente, a nuestro corazón. Esto también puede ser que nos alimente o que nos intoxique, y es algo que nadie piensa, en lo cual nadie piensa. Nadie dice, bueno, ¿qué será lo que estoy haciendo con mi vida? ¿De qué me estoy alimentando? Y siempre pensamos en la chuleta, pensamos en las papas, en el arroz, en los frijoles, en los chicharrones, pensamos en el pollo frito, pero nunca pensamos en si realmente nuestra vida se está alimentando espiritualmente bien.
Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es un tema muy interesante también porque a nuestros días, ahora vamos a verlo más adelante, este concepto de alguna manera ha variado en lo que respecta a nuestro diario comportamiento. Dice Jesús en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. O sea, como les decía también, nuestra boca no tiene autonomía. Nuestra boca simplemente es un órgano que lo que hace es repetir y repetir. Por eso es que Santiago nos hablaba que con respecto a que la boca era como un timón que no tenía freno, o sea que si nosotros la dejábamos que hablara y hablara, no había forma de pararla. Y precisamente cuando nuestra boca habla es porque hay cosas dentro de cada uno de nosotros que están afectando nuestra vida de manera positiva o de manera negativa. Por eso es que Jesús habla del hombre bueno y del hombre malo. Y precisamente a esto nos remite con lo que el Señor nos enseña sobre lo que es bueno y lo que es malo. Muchas veces la gente dice, no, nada es bueno en sí mismo ni nada es malo en sí mismo. Bueno, eso dicen los filósofos. Sin embargo, dentro del esquema de comportamiento que nos pide la palabra de Dios, dentro del esquema de comportamiento que nos pide la Biblia, sí hay cosas buenas y hay cosas malas. Y Dios precisamente por eso fue que nos dejó su palabra, por eso fue que nos dejó su ley. Cuando vamos a las cartas del apóstol Pablo, nos encontramos que el apóstol Pablo nos dice algo muy puntual con respecto a este tema. Dice que Dios deja la ley no porque el hombre fuera bueno o fuera malo, sino porque tenía que inducirnos precisamente a tener un patrón a través del cual podíamos comparar. Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice lo que no está bien, lo que a Dios no le agrada. Porque si no existiera la ley, entonces no existiría tampoco el pecado. Y es un tema muy profundo cuando vamos a analizar exactamente qué es lo que Dios entiende, lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios no le agrada es lo que nosotros entendemos como lo que es pecado. Por eso es que Jesús viene y hace este desarrollo y dice, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando sacamos algo malo, estamos sacando algo que a Dios no le agrada. Cuando sacamos algo bueno, obviamente es algo que a Dios no le agrada. Aquí lo bueno y lo malo está medido precisamente con el parámetro que Dios nos da para que midamos nuestros actos, nuestras actuaciones. Ahora bien, cuando nos preguntamos con respecto a la contaminación, ¿cómo es que un corazón se llega a contaminar? ¿Cómo es que un corazón se llega a convertir en malo? Porque ya sabemos, nuestro estómago y nuestro organismo se puede contaminar cuando comemos comida mala, comida dañada, que tiene microbios, que tiene bacterias, incluso hasta podemos morir. Pero cuando nuestro corazón se contamina, muy probablemente que nosotros inmediatamente no muramos, nos convertimos en malos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso al cual nos enfrentamos? Nos enfrentamos al proceso de la muerte espiritual. Entonces sí, también vamos a morir, por supuesto, solo que no de manera física, sino de manera espiritual. ¿Cómo es que un corazón se llega a contaminar y se convierte en malo? Bueno, es muy sencillo. En realidad es algo muy sencillo. El corazón se contamina y se hace malo cuando usamos mal nuestros ojos y los dedicamos a ver cosas que no nos convienen ver. Y hay muchas cosas que no nos convienen ver. Yo sé que no tengo que decirle a usted. Usted sabe lo que no debe ver y lo que sí puede ver. Y constantemente lo tenemos, es un panorama que tenemos que analizar a cada minuto, porque podría ser que eso nos esté dañando. Y de hecho que sí, hay cosas que nos dañan simple y sencillamente porque las estamos viendo. Por eso es que cuando nuestros ojos se dedican a ver cosas que no nos convienen ver, estamos ensuciando nuestro corazón. Y dentro de todas esas cosas que no nos convienen ver, ya lo dijimos también, podemos incluir un campo muy amplio, una gama muy amplia de productos que la tecnología y la comunicación actual nos ofrece. Lamentablemente tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del mundo moderno. ¿Por qué? Porque nunca antes en la historia del ser humano había habido tantos productos colgados en la red
que la gente puede consumir, que son intangibles, por supuesto son intangibles, porque no hablamos de cosas físicas, pero que la gente los consume diariamente y que están haciéndole daño a la población mundial. Cada vez que vemos algo que no nos conviene, permitimos que esas imágenes son imágenes que pasan a nuestra mente. Por eso desde hace bastante tiempo los psicólogos de la educación venían hablando acerca del proceso de enseñanza a través de imágenes. La gente aprende con imágenes y claro, cuando descubrieron eso, se dieron cuenta que se estaba perdiendo el tiempo muchas veces haciendo publicidad radial. No sé si alguno de ustedes se ha percatado de eso, ya casi nadie escucha la radio. Y antes en la radio, ¿qué escuchábamos nosotros? Mucho, en los programas, anuncios, ¿verdad? Anuncios, habían anuncios de todo tipo, e incluso la gente iba al supermercado a comprar productos porque los escuchaba en la radio. Oíamos hablar de Numar, oíamos hablar de Palmolive, de Colgate, etcétera, etcétera, y eran cosas que usted llegaba al supermercado y decía, mire, ya su mente estaba preparada porque lo había escuchado en la radio. Pero cuando se dieron cuenta que eso no estaba funcionando, se dieron cuenta que las imágenes fijadas en la mente de una persona podían perdurar más, entonces comenzaron a bombardearnos precisamente con las redes sociales. La posibilidad de que la gente se abriera no fue por una bondad del sistema. El hecho de que usted y yo tengamos hoy acceso al teléfono móvil, al teléfono celular, y tengamos una conexión a internet que prácticamente, si usted la analiza, no es cara. Lo que usted tiene, lo que usted consume al mes en cuanto a información de la internet no es caro, porque es mucha la información que usted consume. Entonces, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando con respecto a los productos que la gente estaba consumiendo, se dieron cuenta que era más eficaz que consumiéramos a través de imágenes. Y por eso es que la palabra de Dios, adelantándose a todos esos tiempos, ha llegado hasta nuestros días, haciéndonos ver que todo lo que entra por nuestros ojos nos contamina. La gran mayoría de cosas nos contamina. Así que cuando dejamos de tener esa visión clara, esa perspectiva real, y la mente se nos ensucia, se nos enturbia, porque dejamos de pensar en el reino de Dios y sus beneficios, entonces viene el proceso de destrucción de nuestra fe. ¿Cómo se destruye nuestra fe? Nuestra fe se destruye porque se va apagando cada vez. Y de pronto nos damos cuenta que ya no tenemos fe para nada, ni siquiera para orar por un dolor de cabeza, ni un dolor de muela de un hermano. No tenemos fe ni siquiera para pensar en que tenemos un Dios grande, poderoso, que nos puede proveer. Nos ahogamos en un vaso de agua cuando tenemos un problema. Y se nos olvida que tenemos un Dios que es capaz de resolver cualquier problema si nosotros estamos en la sintonía correcta. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se pone a pensar, ¿por qué me preocupé? ¿Por qué me desgasté pensando por esto? Si esto era algo tan sencillo, tan fácil de resolver. Muchas veces nos pasa y de pronto llegamos a la conclusión de que no era nada lo que nos tenía preocupados. ¿Y por qué es esto? Porque nuestra fe se ha ido apagando poco a poco. Si usted dice, necesito mañana, por ejemplo, estamos a mitad de quincena, mañana es 18, mañana tengo que ir a pagar los recibos de los servicios públicos y no tengo con qué. ¿Qué hacíamos antes cuando nuestra fe ardía? Orábamos, le decíamos, Señor, yo sé que tú suples, yo sé que tú no me vas a dejar abandonado. Y se nos olvidan las promesas de Dios cuando el Señor dice que Él nunca ha visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y todas las promesas que están en la palabra de Dios. Pero ¿por qué esas promesas ya no están en la mente nuestra? Usted se pone a pensar, cuando usted piensa en los problemas, piensa en lo que dice la palabra de Dios. No, ¿verdad que no? Estamos dejando de pensar en eso. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente no piensa. Nuestra mente lo que hace es recibir y recibir y recibir y recibir información. Y de pronto tenemos la cabeza tan llena de cosas que no tenemos tiempo ni siquiera para pensar en lo que el Señor nos dice. Por esa razón, hermanos, es que es de mucha importancia que recapacitemos con respecto a qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué estamos permitiendo que entre por nuestros ojos diariamente? Porque dependiendo de eso que está entrando por nuestros ojos, nos podríamos estar llenando de luz
o nos podríamos estar llenando de tinieblas. ¿Se imagina usted llenando su mente, su cabeza, su cerebro de oscuridad? Que de pronto su mente esté vacía y llena de oscuridad y no haya nada que sacar ahí de su cerebro. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Pues eso es lo que está pasando. Eso es lo que realmente está pasando con nosotros. Nos estamos llenando de tinieblas. La vida de Dios no está haciendo su efecto en la vida de los cristianos y de pronto podríamos estar caminando cada uno lentamente hacia el infierno. El hablar del tema del infierno muchas veces se convirtió en una muletilla para los pastores y para los predicadores porque venían a asustar a la gente. Y ya no se habla de esto, ¿verdad que no? Ya no se habla del infierno, la gente no escucha hablar de la palabra infierno. ¿Y qué es el infierno? Si yo le pregunto a un cristiano moderno qué es el infierno, muchos ni siquiera creen que existe. Y van a las iglesias, se congregan. ¿Qué es el infierno? Importante, ¿verdad? Volver a recapacitar sobre eso. Pero ¿cómo estamos llegando a esos puntos? Y el tema central es ausencia de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Recordemos que Jesús nos dijo, santifícalos cuando ora por sus discípulos. Evangelio de San Juan capítulo 17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea, ¿cuál es la única verdad a la cual nos podemos atener realmente? A la palabra de Dios. Jesús dice que debemos hacer un alto en el camino y revisar hacia dónde vamos. Por eso lo dice en el verso 35 del capítulo 11 de Lucas, dice, asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Esto es muy grave. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Y todo esto lo limitamos durante mucho tiempo a unas simples palabras. No, yo soy cristiano y yo creo en Dios. A eso lo hemos limitado. Y la gente dice, no, es más que suficiente. Yo tengo una fe tan grande en Dios. Asegúrate que la luz que hay en ti, que crees que hay dentro de ti, no sea oscuridad. Por eso este verso me llama poderosamente la atención, porque me enseña que perfectamente cualquiera de nosotros podría estar caminando equivocado, pensando que nuestra forma de actuar sea correcta. Tengo un amigo que cuando predicaba decía, a veces estamos o somos muy sinceros, pero resulta que somos sinceramente o estamos sinceramente equivocados. Entonces a veces pensamos que estamos actuando en forma correcta cuando en realidad día a día caminamos paso a paso hacia el infierno. Por lo general los seres humanos caminamos y no reflexionamos sobre lo que estamos haciendo. Usted se levanta en la mañana y va para su trabajo y sale de su casa caminando, llega a su trabajo caminando. Si tiene que ir a hacer alguna diligencia, algún mandado, alguna cosa que le encargaron o que usted tiene que hacer propio, sale y se va caminando y usted no reflexiona sobre los pasos que está dando, ¿verdad que no? De igual manera como no reflexionamos sobre cada respiración que tenemos que hacer. Cuando caminamos no reflexionamos hacia dónde vamos. Pero, ¿qué tal si estamos caminando en la dirección equivocada y no nos hemos percatado? Como decía mi amigo Pedro, nos ponemos los zapatos al revés. Decía Pedro que una vez un señor, él vive en Cartago. Cartago es para los que me están viendo a través del canal de YouTube, Cartago es una ciudad de Costa Rica, está en el centro del país. Y dice que él iba para Turrialba, que quedaba totalmente hacia el otro lado. Digamos que Turrialba quedaba hacia el noreste. Y dice que se puso los zapatos al revés. Y de pronto se dio cuenta que estaban a la Alajuela. O sea, caminó en el rumbo diferente, o sea, en el rumbo equivocado. A veces nosotros nos ponemos los zapatos al revés cuando estamos caminando nuestra vida cristiana. Y no sabemos hacia dónde vamos a llegar. El hombre se despertó en Alajuela o abrió los ojos cuando estaba en Alajuela y se dio cuenta que estaba caminando equivocadamente. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años ha vivido? ¿Cuántos años han pasado desde que tuvo su primera respiración, cuando salió del vientre de su madre? ¿Cuántos años han pasado? Muchos.
algunos pocos, porque hay todo tipo de edades por aquí. Pero lo más crucial de este asunto es, ¿será que hemos estado caminando todos estos años con los zapatos al revés y creíamos que íbamos para un lado y de pronto estamos en otro? Esto es algo que nos debe llamar la atención. Y todo esto, hermanos, lo digo pensando en lo que nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe unas cartas maravillosas. Todas las cartas del apóstol Pablo son maravillosas, son hermosas. Bueno, no en vano son gran parte de la doctrina neotestamentaria, de la doctrina precisamente de la salvación. Y en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses nos llama a que seamos en un mismo sentir. Dice que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los redimidos por la sangre de Jesucristo, tenemos que ser de un mismo sentir. Y ese mismo sentir lo podemos llevar a cabo teniendo siempre la vida de Cristo como referencia, dedicando, invirtiendo bien el tiempo, consagrados a Dios. Por eso es que dice el verso 12 de ese capítulo que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Qué lindo, ¿verdad? Ocuparnos de nuestra salvación, porque mucha gente se preocupa por la salvación, pero nada más, no se ocupa de ella. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Y qué es ocuparnos? Bueno, precisamente ocuparnos es tener muy claro que nuestra existencia en la tierra debe estar consagrada a Dios. Para que pase lo que pase, no desmayemos ni un segundo, ni un instante pensando en que ya lo obtuvimos, ya llegamos. Recordemos también las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Al final me está guardando la corona, ya al final de su vida. Pero él pudo lograr eso a pesar de todas las cosas que tuvo que pasar. Por eso es que el apóstol Pablo siempre sostenía que teníamos que proseguir a la meta. Y proseguir a la meta es levantarnos cada día con la convicción de que tenemos que volver a empezar. Nada de lo que hicimos el día de ayer puede ser suficiente, porque tenemos que volver a empezar en el Señor. Así que la advertencia de Jesús también es clara: cuidemos muy bien nuestra vida, porque de seguro solo tenemos una oportunidad. Yo no sé cuántas vidas piensa usted que tenemos. Yo sé que los cristianos tenemos muy claro eso, ¿verdad? Solamente tenemos una oportunidad. No existe la reencarnación, como dicen los hindúes, no existe. Solamente tenemos una oportunidad y el tiempo se pasa con mucha prisa, demasiadamente rápido. Hay un complemento de esta enseñanza sobre cómo podemos llevar la vida en Cristo sin permitir que el mundo nos rodea, que nos rodea nos distraiga, nos desenfoque. Y es que vayamos donde vayamos, siempre debemos mantener firme nuestra convicción acerca de lo que somos y en quién hemos creído. ¿Quién es usted y en qué ha creído? ¿Quién es usted? Una pregunta muy interesante, porque si usted analiza el sentido de la vida no tiene ningún sentido si no hay una proyección hacia un lugar mejor, ¿verdad que sí? Si no tenemos una proyección hacia dónde queremos ir, la vida no sirve para nada, no tiene ningún sentido. Y precisamente ese es el sentido que Cristo le da a nuestra vida cuando llega a formar parte de nuestro ser. Hoy leímos la segunda parte donde Jesús es abordado por un religioso de la época, un religioso que lo invita a su casa para que vaya a comer. Jesús acababa de dar varias enseñanzas y de pronto aparece por ahí un tipo que estaba congregado con él y le dice: Señor, vamos a mi casa, lo invito vamos a comernos ahí unos chicharrones con yuca. Tenemos chimichurri, tenemos arroz y tenemos frijol recién cocinado. Vamos a ir a darnos un banquete, le dice al Señor. Me está dando hambre, dice Víctor. Y entonces el fariseo lo invita, era un religioso, era un fariseo, y el fariseo lo invita. Y de pronto en la casa del fariseo, el maestro llega y se sienta a la mesa, y nada más. En ese momento tiene una disputa con su anfitrión, porque su anfitrión, el fariseo, lo critica porque Jesús no ha hecho el lavado como ellos lo tenían acostumbrado. O sea, no se había lavado antes de comer. Y esto para los religiosos era algo terrible, era algo
algo increíble, que una persona, un practicante de la religión judía, no se hubiese lavado. En realidad, dentro del contexto judío, el lavado de manos y pies, ellos se lavaban las manos y se lavaban los pies antes de sentarse a la mesa. En la cultura de ellos era un simbolismo. Y se usaba como un rito, era un ritual de purificación de la persona, más que un seguimiento estricto de las normas higiénicas, porque sabemos que en ese tiempo las normas higiénicas pues eran un poco pasadas por alto, pero este asunto de lavarse las manos y lavarse los pies era un rito de purificación que ellos utilizaban. En el fondo, ese ritual lo que significaba era que la persona se purificaba antes de comer alimentos, y como se lavaban las manos y se lavaban los pies, ya con eso quedaban limpios de todo tipo de actos que no eran aprobados por la ley de Dios. Esa era la interpretación que ellos hacían acerca de la limpieza. O sea, quedaban limpios prácticamente de pecados. En otras palabras, era una forma importante de limpiarse todo lo que durante el día se había hecho, lavándose las manos y lavándose los pies. Eso era lo que significaba el rito de la purificación. Por eso ellos decían que no se podía comer impuro. No era porque estaba sucio, era porque no se había lavado los pecados. Pero Jesús de pronto le hace un fuerte llamado de atención y le dice: ustedes intentan descontaminarse su cuerpo con un poco de agua, pero por dentro su corazón sigue estando contaminado. De nada sirve. Es como que nosotros hayamos cometido el crimen más atroz, un asesinato, o lo que usted puede imaginarse como el crimen más terrible, y nos metamos al baño y salimos del baño ya bañados, nos cambiamos la ropa y entonces pensamos que ya ahí se solucionó el problema. Y eso era en el fondo lo que ellos intentaban hacer cada vez que se lavaban. Por eso es que este pasaje nos lleva a la reflexión también a nosotros, que vivimos muchas veces unas vidas estrictamente religiosas. Quiérase o no, somos religiosos, somos irreflexivos y pensamos que cumplir con ciertos requisitos que nos da la religión o que nos impone la religión, estamos haciendo lo correcto y ya no necesitamos nada más. No sé si a usted le pasa. Mire, hace días que no voy al culto, tengo que ir al culto. Hace días que no voy a cantarle alabanzas al Señor, tengo que ir a cantarle alabanzas al Señor porque ya tengo 15, ya tengo 22 días de no ir a la iglesia. Eso es cumplir con el ritualismo. Pero resulta lamentable, y es lamentable tener que caer en la razón de que muchas veces la vida de los cristianos se reduce a calmar la conciencia nada más. Vivimos calmando la conciencia porque nos sentimos mal. Uy, he pecado, me siento pecaminoso, hice tal cosa mala, voy a ir a la iglesia para calmar la conciencia, para no sentirme mal. Y eso es precisamente lo que significa llevar una vida religiosa. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos actuando mal y recurrimos a hacer cosas para aparentar que estamos haciendo bien las cosas, cuando en realidad cada día nos alejamos más y más de Dios. Jesús le dice al fariseo que lo regaña por no haberse lavado las manos. El fariseo, como decimos los ticos, lo enhacha, ¿verdad? Se queda viéndolo y le dice: usted no se lava las manos. ¿Cómo es que usted no se lava las manos antes de sentarse si usted es un maestro de la ley? Y entonces el fariseo lo regaña por no haberse lavado las manos antes de sentarse a la mesa, y Jesús lo aborda con unas verdades que hoy debemos retomar. Vea lo que dice el verso 39. Dice: ustedes limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. En otros mensajes anteriores hablamos, pienso yo, que con la cantidad de formas que tenemos de expresarnos y comunicarnos, de pronto ya no es tan prioritario que andemos gritando a viva voz lo que pensamos. No sé si lo he dicho, me imagino que sí, en algún momento. O sea, en este tiempo, en estos momentos, todo lo que tenemos a la vista para poder comunicarnos, ya no es necesario que incluso ni siquiera de hablar con las personas. Ya no necesitamos estar hablando tanto con la gente para comunicarnos. La comunicación ha evolucionado de manera increíble y precisamente a través de la tecnología que tenemos. Bueno, resulta que estaba leyendo una información que decía que en nuestro país, en Costa Rica,
de los 5.2 millones de habitantes, o sea, de habitantes registrados en el padrón electoral, porque sabemos que aquí vivimos más de 6 millones de personas, 5.2 millones de habitantes, dice esa información que el 81.6 son usuarios de las redes sociales. O sea, de cada 100 personas que usted y yo conocemos, hay al menos 82 personas que están en redes sociales. Podemos concluir que nuestra forma de comunicación dejó de ser a viva voz, dejó de ser hablada como nosotros la conocíamos, y por supuesto cambió hacia esas plataformas gráficas virtuales. ¿Qué nos dice eso? Si parafraseamos lo que nos dijo Jesús, entonces tenemos en este momento que decir que de la abundancia de nuestro corazón hablan nuestras redes sociales. De la abundancia que hay dentro de usted va a hablar su Facebook, va a hablar su Twitter, va a hablar su, ¿qué más? Instagram, va a hablar todas esas cosas, ¿verdad? Así es que de la abundancia de su corazón están hablando sus redes sociales. Cuando usted publica una foto, cuando usted publica un video, cuando usted publica, incluso cuando reproduce alguna cuestión que alguien posteó, ahí está hablando su corazón de lo que hay dentro de él. Por eso es que el problema con lo que Jesús dijo al fariseo cuando fue a su casa a comer, y la vida de apariencias que llevan los seres humanos y que han llevado los seres humanos a través de la historia. Vea que esto no es nada nuevo. Ahora que hablábamos acerca de que nosotros vivimos de apariencias, claro, ellos en su época vivían de apariencias. ¿Y cómo manifestaban esas apariencias? Tratando de aparecer piadosos, tratando de aparecer muy limpios, muy conservadores de la ley, guardando lo que decía la ley con respecto a lo que tenía que ver con el lavado de manos y todas esas cosas. Estas cosas hacen que la gente se presuma limpio de culpa, limpio de pecado, limpio de contaminación. Pero en el fondo nuestra vida interna está llena de serios problemas. Recién hablamos acerca de cómo nuestra fe se debilita y se apaga, cómo no somos capaces de esperar en el Señor, de confiar en el Señor, porque permitimos llenarnos de cosas que nos inducen a pensar que Dios no es suficiente para vivir. Dios no es suficiente para nuestras vidas. Nos gusta andar buscando por ahí la aprobación de la gente y nos volvemos adictos a estar revisando cuántos me gusta nos ponen, cuántos deditos así levantados, y más si sale un comentario, ¿verdad? Eso nos vuelve locos. ¿Cuántas de estas cosas tienen las publicaciones que hacemos? Así que, hermanos, que Dios nos ayude a poder romper a tiempo con estos estereotipos que hemos adoptado y podamos volvernos a la palabra de Dios. Podamos volvernos a la palabra de Dios. Sé que seguramente los aburro a ustedes de estarles repitiendo lo mismo. Necesitamos que la iglesia de Cristo se vuelva a la palabra de Dios, que podamos volvernos a la palabra de Dios como única fuente de vida y reconocimiento para nosotros de parte de Dios. En el verso 40 Jesús dice: necios, necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Nos lavamos para estar limpios con Dios, para calmar la conciencia con el Señor, pero internamente ¿cómo estamos? Por eso Jesús dice: ¿acaso el que hizo el vaso no hizo la parte de afuera, no hizo también lo de adentro? O sea, ¿acaso el que hizo su cuerpo, el que hizo nuestro cuerpo, no hizo también nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu? No olvidemos que Dios, el Dios que nos hizo, está en todas partes. El Dios que nos hizo, hermanos, está en todas partes. Tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo oye. Si nuestros ojos son la ventana del alma, recordemos también que nuestros actos están mostrando día a día lo que somos por fuera y lo que llevamos por dentro. Hay una doble implicación en cuanto a eso. Nuestros actos muestran lo que llevamos por fuera y lo que llevamos por dentro. Así que si cada día entendemos que estamos delante de la presencia de Dios y que no podemos escaparnos de esa realidad de que Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, también entendamos que con esta apertura que hay, la gente también ya nos
nos ve, nos cataloga y nos puede llegar a descubrir. Así que cuando hablábamos acerca de que el hombre, cuando pecó, quiso ocultar su pecado, tapándose su desnudez, sus partes íntimas, es interesante porque actualmente la forma en que vivimos la vida nos anda prácticamente desnudos por toda parte y no nos damos cuenta. Estamos mostrando más allá de lo que somos, estamos llevando al mundo una realidad que está dentro de nosotros, pero no estamos llevando la realidad que deberíamos llevar, que es la vida de Cristo hacia las demás personas. Así que, hermanos, hoy les pido que meditemos sobre esto y recordemos, lo que realmente importa es lo que llevamos dentro. Y si lo que llevamos dentro no es la vida de Cristo, estamos caminando lentamente, todos los días, paso a paso, hacia el infierno. Así que no descuidemos nuestra vida espiritual, no descuidemos nuestro corazón. Recordemos que la palabra del Señor nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que en esta mañana, yo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, le bendigo y oro para que el Señor nos encuentre listos, preparados para su venida. Gracias y que tengan una excelente semana.